Hola, muy buen día. Mi nombre es Marlene Alejandra Escobar Quiroz y en esta ocasión vamos a estudiar lo que son los pasos del método científico. El método científico. Vamos a leer un poco de lo que es el método científico. Y dice, el método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que se ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Las principales características de un método científico válido son la falsabilidad y la reproducibilidad y la repetibilidad de los resultados corroborada por la revisión por pares. Algunos tipos de técnicas o metodologías utilizadas son la deducción, la inducción, la abducción y la predicción, entre otras. Más adelante, y para que me puedan comprender este tema, vamos a ir con los pasos del método científico. Vamos a tomar en cuenta que el método científico comienza cuando el científico o el investigador o la persona que quiera investigar en algo hace una pregunta sobre algo que ha observado o sobre lo que está investigando, como por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O dónde? Estas son una de las preguntas que se hace el investigador al inicio de cada, cada investigación. Eh, el siguiente paso que consiste en investigar reuniendo información que ayude a responder la pregunta que se hizo inicialmente. Es importante que la información reunida sea objetiva y de fuentes fiables. Se puede investigar por base de datos, de internet, en bibliotecas, libros, entrevistas, investigaciones, entre otros. Esto es muy importante porque según lo que observe y según lo que investigue, lo tiene que comparar para poder llegar al siguiente paso. Y en ese lo vamos a ver en este momento, que es la tercera etapa. Es la formación de hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que puede usarse para predecir el resultado de futuras observaciones. Y esto nos lleva a el siguiente paso, que es muy importante porque es en el momento que vamos a decidir y vamos a observar el objeto en experimento. El siguiente experimento es el paso cuando los científicos realizan los llamados experimentos científicos, en los que se ponen a prueba hipótesis. Las predicciones que intentan hacer las hipótesis pueden comprobarse con experimentos. Si los resultados de la prueba contradicen las predicciones, las hipótesis son cuestionadas y se vuelven menos sostenibles. Vamos a ver el último paso del método científico, y es que tras el experimento se toman los datos, que se pueden ser de forma numerosa, sí, no, presente, ausente u otras observaciones. Las medidas pueden realizarse en un entorno controlado, como en un laboratorio, o sobre todo más o menos inaccesibles o no manipulables, como las estrellas o las poblaciones. Pero es muy recomendable hacerlo en un ambiente controlado para observar los cambios que se generan a través del experimento. Entonces todos estos pasos del método científico nos ayudan para corroborar nuestra observación o nuestra hipótesis, y podemos decir al final del experimento si eso es cierto o no. Entonces, en este momento, por ejemplo, existe una maceta dentro de tu hogar. La puedes observar, y si observas que está intentándose marchitar, te haces una pregunta de por qué, cómo y cuándo empezó a marchitarse.
y formulas tus hipótesis, investigas sobre la planta y investigas que es una planta de calor. Entonces te forma ya una hipótesis y dices, tal vez necesita sol. Y ahí es donde vas a empezar a experimentar, ya que si la sacas al sol y esa planta en ese experimento de estar unos días ya afuera tomando el sol, crece, se nutre mejor, pues ahí puedes concluir que sí fue cierta tu hipótesis. O bien puede ser que en otra ocasión o con otras plantas puede ser que le haya hecho falta agua o no sea del clima adecuado en el que está. Ahora te toca a ti realizar un procedimiento con los pasos del método científico. Entonces, esta es tu tarea para el día de hoy. Eh, la clase ha terminado. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima. Gracias.